Pasamos a la siguiente ponencia, a ver si se abre la aplicación, que es uso de planta mediterránea en techos verdes extensivos en la ciudad de Córdoba. Daniel Espada Melgar. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Espada, soy ingeniero agrónomo y doctorando del Departamento de Ingeniería Forestal de la ESIAN, en la Universidad de Córdoba. A continuación les voy a presentar una investigación que hemos llevado a cabo recientemente denominada Uso de planta mediterránea en techos verdes extensivos en la ciudad de Córdoba. Esta investigación, como les digo, es parte de un proyecto de mayor magnitud denominado Optimizando el potencial de techos verdes para la rehabilitación energética de edificios, interacción entre sustratos reciclados, propiedades hídricas y eficiencia energética. Este proyecto fue financiado al inicio por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y se caracteriza por su carácter multidisciplinar, ya que en él intervinieron varios grupos de la Universidad de Córdoba, integrando así 4 grandes bloques, como son el de eficiencia energética, midiendo temperatura, humedad y flujo de calor; eficiencia hídrica a través del balance de agua que se producía en una cubierta vegetal; y como innovación se introdujo la utilización de áridos reciclados en el medio de cultivo y la utilización de planta mediterránea, que es de lo que me voy a centrar hoy ahora. La localización del ensayo se situó en la ciudad de Córdoba, en el campus universitario de Rabanales, concretamente en uno de los bloques de lo que denominamos la colonia de San José, que era la antigua Universidad Laboral. El techo, la cubierta, se dividió en 6 parcelas delimitadas de 4,40 por 3,20 metros, lo que arrojaba una superficie de unos 14 metros cuadrados. En total contamos con casi 85 metros cuadrados de superficie a cubrir. Aparte de esas 6 parcelas, contamos con una control, que ahí no aparece dibujada, consistente en grava. De entre todos los sistemas de techo verde que existen actualmente en el mercado, nosotros elegimos aquel que se distribuía en capas, de manera que la estructura de ese techo verde se aproximara lo más posible a un esquema típico que podemos encontrar en la naturaleza, en un suelo natural, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Aquí podemos ver in situ cómo se realizó el proceso. En primer lugar, se delimitaron las parcelas con bloques de hormigón, se colocó una membrana impermeable antirraíces, seguida de una capa de protección, una capa drenante, o conocida vulgarmente como huevera, una capa filtrante que consistía en que se utilizaba para evitar la pérdida del material fino del sustrato; y, por último, pues, la colocación del sustrato. El sustrato utilizado en los ensayos consistió en una mezcla de sustratos comerciales y áridos reciclados provenientes de plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición. Este artículo se utilizó primero por dar salida a un producto que se considera de desecho y que es considerado un problema debido a su acumulación, y porque se partió de la hipótesis de que podía llegar a mejorar las características del suelo, más concretamente en la retención de agua. En nuestro caso, como se trataban de techos verdes extensivos, se utilizó un espesor de sustrato de unos 10 centímetros y se utilizaron 2 tipos de sustrato. Primero, un sustrato comercial para techo verde y, en segundo lugar, un mantillo orgánico. Así, de las 6 parcelas, pues la primera contaba con un 100% de sustrato comercial, la segunda un 75% de sustrato comercial, un 25% de árido, la parcela 5 un 50-50, la parcela 6 un 75% de árido reciclado y un 25% de sustrato comercial, y la parcela 3 y 4 igual, pero utilizando el mantillo orgánico junto con el árido reciclado. En cuanto a la elección del material vegetal, es bastante importante la elección de las especies,
ya que de ello depende el éxito del techo verde y luego el arrojo de los beneficios que nos pueden proporcionar. El criterio fundamental que se siguió fue la utilización de planta autóctona mediterránea, nativa, porque es la que se encuentra más adaptada a las condiciones edafoclimáticas de nuestras latitudes. No obstante, seguimos una serie más de criterios, como pueden ser, por ejemplo, el tamaño de la planta. Se prefirió herbáceas a leñosas, perennes a anuales, rupícolas, pasícolas, plantas de solana, mejor que de umbría, aquellas que presentaran alta diversidad cromática, que fuesen tapizantes, de crecimiento horizontal, porque lo que buscamos es la cobertura máxima y rápida, bajos requerimientos de agua, altos porcentajes de germinación, muy importante un sistema radicular somero y poco colonizador. Y al aplicar todos estos criterios, pues finalmente se optó por elegir estas 12 especies distribuidas en 8 familias botánicas, como son Acinus alpinus, Bellis perennis, Brachypodium retusum, Cerastium tomentosum, Dianthus isopifolius, Lotus creticus, Lobularia maritima, Paronychia argentea, Pharnalon saxatile, Sanguisolva minor, Sedum sediforme y Trifolium repens. En cuanto a la plantación, para llevarla a cabo se dividió cada estructura en 18 microparcelas de 0,75 metros cuadrados cada una, en la que se localizaban de manera al azar las 12 especies. El marco de plantación fue a marco real, a 0,25 por 0,25, lo que arrojaba una densidad de plantación de unas 15,34 plantas por metro cuadrado, una densidad menor a la que nos recomiendan las normas famosas esta alemana FLL. La plantación se llevó a cabo el día 6 de mayo del 2015. Bueno, el sistema de riego pues, fue un sistema de ramales interconectados, de forma que creamos una malla para el tema de estabilización de presiones. Fue un riego localizado por goteo para alcanzar la optimización del uso del agua y bueno, se trataba de goteros autocompensantes integrados. El calendario de riego se llevó a cabo en función de los datos históricos obtenidos por las estaciones edafoclimáticas más cercanas a la ciudad de Córdoba. La toma de datos que se llevó a cabo fue, en primer lugar, un conteo manual de los individuos para obtener datos de supervivencia, es decir, mortalidad de las especies. Seguidamente se hicieron mediciones de cobertura a través de tomas de fotografías y posterior análisis digital. También se observaron bastantes interacciones entre ellas, entre las especies. Bien, os presento algunos de los datos que se obtuvieron en cuanto a la supervivencia de las especies por parcela. Podemos ver la parcela 1, aquella que tenía un 100% de sustrato comercial, cómo las especies se diferencian en dos grupos bien diferenciados. 5 de ellas están por encima de un 50% de supervivencia y 7 de ellas pues, se encuentran por debajo. Siempre en todas ellas destaca la especie Sedum sediforme como la que mayor supervivencia presentaba, seguida de Sanguisolva minor y el Dianthus. Y como especie a la cola, en esta parcela, pues Bellis perennis. En cuanto a la parcela 2, esa distinción se hacía entre el 60 y el 80% de supervivencia, destacando tres de las especies, Sedum sediforme, Sanguisolva minor y Trifolium repens, en este caso. Y la última, en este caso, también fue Bellis perennis. En la parcela 3, aquella que tenía mantillo orgánico, pues claramente Sedum sediforme se postuló como la con mayor supervivencia y las restantes pues, se colocaron por debajo del 75% de supervivencia. En la parcela 4 pues, vuelve a haber una diferencia en torno al 60% de supervivencia de 5 especies con superior al 60% y el resto por debajo del 60% de supervivencia. En la parcela 5 obtenemos más o menos también una diferencia de 4 especies por debajo de ese 40% de supervivencia, en la que las mismas se destacan, Bellis perennis y en este caso también el Lotus creticus. Y por encima, pues, el Sedum sediforme, volvemos a la Sanguisolva minor y al Brachypodium retusum.
Son las especies que más destacan. Y en la parcela 6, aquella que está formada por mayor cantidad de áridos, un 75%, pues bueno, hay un poco de mezcla de las especies. Aquí podemos ver un resumen de supervivencia de especies y vamos, nos arroja lo mismo que hemos visto en todas. El pseudocediforme es la especie que en todas las parcelas está y además en un 100% de supervivencia. Seguimos del Brachypodium retusum y de la Sanguisorba minor. Y como último, Bellis perennis, seguía siendo de las últimas. Bueno, esta gráfica la voy a pasar rápidamente, pero aquí podemos ver la apetencia de cada especie por la parcela. En este caso, pues podemos ver cómo, por ejemplo, Acinus alpinus pues, tenía una apetencia bastante intensa por la parcela 6, la que más árido tenía. Brachypodium retusum, pues también mayor apetencia por la parcela 6, pero se desarrollaba perfectamente en todas. Dianthus isopifolius, pues igualmente parcela 6, junto con parcela 3 y parcela 4, aquellas que presentaban el sustrato orgánico. Lotus creticus, salvo la parcela 2, pues en todas había más o menos constante su presencia. Lo mismo ocurría con Paronychia y Lobularia. Sanguisorba, pues en este caso destacaba parcela 1 y parcela 2 y la parcela 6, la que más árido presentaba, pues la que menos tenía. Pseudocediforme, pues destaca, pues tenía apetencia por cualquier tipo de suelo. Esta era de las mejores. Y ahora sí, aquí me paro un poco más. Esta es la gráfica que representa en el año de estudio el porcentaje de cobertura de cada parcela. Podemos ver cómo, aunque todas las especies, o la mayoría, tenían apetencia por la parcela 6, no era la parcela que más porcentaje de cobertura presentaba, sino que eran la parcela 3 y la parcela 4, aquellas que tenían el sustrato, el mantillo orgánico, junto con el árido reciclado. Y la parcela que menos porcentaje de cobertura obtuvo fue la parcela 5, aquella que obtenía un 75% de árido reciclado y un 25% de sustrato comercial. Contra todo pronóstico, la parcela con un 100% de sustrato comercial de techo verde, pues no era la que más cobertura obtenía. Bueno, aquí podemos ver una imagen de las parcelas al inicio del estudio, poco tiempo después de la plantación y casi al final del periodo de estudio. Y vemos la diferencia entre la parcela 1 y la parcela 4, que es la que mayor cobertura produjo. Y bueno, para finalizar, las conclusiones que se obtuvieron, la primera y más importante es que existe un alto potencial de uso de especies mediterráneas para ser usadas en techos verdes extensivos. Contamos con una amplia variedad de especies que pueden ser usadas y que dan buenos resultados. Luego, el porcentaje medio de supervivencia pues, fue eso, en torno al 41%, destacando algunas con el 100% y otras pues, prácticamente fue nulo. La especie con menor mortandad, como ya hemos visto, fue el pseudocediforme, aunque no la de mayor cobertura. Las especies con mayor mortandad fueron Bellis perennis y Cerastium tomentosum, como hemos visto en las gráficas. Phagnalon saxatiles y Sanguisorba minor parecen ser las especies con menor tolerancia a la presencia de áridos, ya que se desarrollaban más en aquellas parcelas cuyo porcentaje era del 25% o en la parcela 1 que era nulo. La parcela 6, que era la que tenía un 75% de áridos, es la que presentaba mayor tasa de supervivencia, pero no la que presentaba mayor cobertura. La presencia de áridos se ve que da lugar a que la planta sobreviva, pero no se desarrolle. La parcela 2 es la que presenta menor tasa de supervivencia y además bajos porcentajes de cobertura. Coincide en eso, a pesar de tener un 75% de sustrato comercial. La parcela 4, 50% de sustrato de árido y 50% de mantillo orgánico, es la que presentó mayor cobertura hasta el final del ensayo.
Y por último, bueno, pues se observó una mayor cobertura, las especies más cobertoras fueron el Lotus corniculatus y la lobularia marítima, desde que se plantaron hasta el final del ensayo. Y bueno, para finalizar, me gustaría agradecer al Congreso por habernos permitido presentar esta investigación y bueno, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Daniel.